Inteligencia artificial aplicada al mundo real. En la edición de hoy vamos a hablar con expertos de Grupo DOT sobre lo que pasa en el día a día en proyectos de inteligencia artificial y cómo realmente es aplicable a todo tipo de proyectos en el mundo real. Inteligencia artificial empleada en el mundo real. Muy bien, bienvenidos a una nueva edición del iRock Show y hoy con invitados súper especiales. Es todo un honor tener a esta plantilla de expertos de Grupo DOT con nosotros. Vamos a empezar por las damas. Ladies first. Está con nosotros Mónica Pineda, una de nuestras líderes en ciencia de datos. Moni, bienvenida al iRock Show. Muchas gracias por la invitación. Gracias por abrir este espacio nocturno en grabación para conversar con nosotros un ratico. Moni es ingeniera de sistemas, trabaja con nosotros ya hace, ¿cuánto llevas con nosotros, Moni? Tú estás con nosotros hace... 2 años. Por fortuna, muy contentos de tenerte con nosotros, siempre te lo digo y te lo decimos todos, hemos hecho grandes cosas y vamos a hacer cosas mucho más grandes. Señor Cabral Madrigal, ingeniero de sistemas, doctorado también ingeniero electrónico con doctorado en ingeniería. Él trabaja con nosotros desde la ciudad de Medellín, también tenemos el honor de tenerlo en grupo desde hace ya tal vez más de un año, Carlos, yo creo. Sí, estamos cumpliendo 14 meses. Cuenta los meses. Bueno, espero que sea positivo el conteo. Claro que sí. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido. Gracias, Diego, por la invitación. Y está mi hermano, mi socio, nuestro CTO, el señor Germán Ramírez. No necesita presentación usted, señor. Muchas gracias por estar acá. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una serie de programas. Hemos hecho los primeros como de temas varios alrededor de inteligencia artificial. Vamos a empezar ahora sí con los que son la carne de lo que hacemos en Grupo DOT. Y la carne de lo que hacemos en Grupo DOT comienza por algo que nosotros hemos definido que es el marco metodológico de la estrategia de datos, es el que nosotros venimos ejecutando. Ese marco metodológico tiene como tres capas en las que trabajamos, y digamos que el fundamento de ese marco comienza con ayudarle a los clientes o encontrar junto con los clientes el sentido de los datos en su organización y la visión que le van a ayudar a tener en su organización los datos y la inteligencia artificial. Yo quisiera un poco empezar con, yo sé que Moni y Carlos han trabajado en proyectos ya en diferentes verticales de diferente índole, pero un poco si nos quisieran contar su percepción sobre si uno nota cuando las organizaciones tienen un C-level o una cabeza que tiene una visión tal vez clara o tiene un sentido definido como organización del uso de los datos y hacia dónde va, y cómo son esas que no lo tienen, si hay características que uno vea en esos dos. Yo no sé si, Moni, quieres empezar tú primero. Sí, digamos, hay una diferencia clara cuando una empresa tiene definidos métodos y estrategias basadas en datos, y es porque suelen tener una visión muy definida, saben a dónde van, tienen la posibilidad de conocer mejor la competencia, porque es que datos y entender los datos no es solamente cómo me entiendo yo como competencia, como compañía, cómo entiendo mi proceso, sino también cómo entiendo lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, el entender qué pasa dentro de mi compañía, qué pasa con mi competencia, me permite enfocarme en los clientes, organizar estrategias de mercadeo un poco más enfocadas, desarrollar nuevos productos y sobre todo me permite reinventarme. Entonces yo creo que parte de esas estrategias basadas en datos es que son compañías que se pueden reinventar con una facilidad muy impresionante y pueden estar como a la vanguardia de todo lo que está sucediendo. Cuando yo no tengo claro una estrategia de datos, cuando yo soy muy celoso con los datos y simplemente si alguien me dice los datos de tal proceso, los datos de mis clientes, en lo que pensamos al principio es en TI. Entonces, TI, bases de datos y ese equipo por allá que se encarga de mantener mis datos alojados en algún lado, pero yo no le estoy sacando provecho a esa información, simplemente
lo que puede pasar es que la competencia me va a absorber, porque yo no tengo claro cómo proyectarme, no tengo claro cómo diseñar nuevas estrategias, no puedo hacer estrategias de mercado definidas, sino que simplemente me voy a quedar en la comodidad en la que he venido estando hasta ahora. Y hay un problema ahí grande, y es que nos hemos dado cuenta que hay muchas compañías que toman decisiones basadas en corazonadas. El problema es que el ser humano se ve muy afectado por todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, muchas veces los estados de ánimo, el cómo me siento yo puede influir en cómo tomo una decisión. Pero, ¿qué pasa si yo tomo decisiones basadas en datos? Obviamente, yo no me voy a sesgar a lo que me digan completamente los datos, sino voy a tomarlos como una herramienta que me ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, para mí, la diferencia está en el cómo tomo decisiones y cómo esas decisiones me llevan a cumplir las metas. Y las metas dejan de ser como algo abstracto y se vuelven en objetivos que yo puedo empezar a medir. Y yo creo que ahí es donde hay un punto clave, y es cómo a partir de los datos puedo medir ese logro de objetivos y esas metas a las que quiero llegar. Ok, señor Carlos, cuéntenos un poco sobre el tema. Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Moni. Yo lo que he percibido es que aquellas empresas que tienen un sentido definido de los datos son aquellas que tienen como una estrategia clara para organizar, gobernar y aplicar modelos de analítica con respecto a esos datos y poder utilizar esos resultados para generar insights para la empresa y generar valor para la empresa. Sin embargo, no significa que esas empresas exploten completamente todos los datos. De hecho, hay estudios que dicen que el 90% de los datos son no estructurados y solamente el 10% son estructurados. Y ese 10%, solamente la mitad de los datos se están utilizando para aplicar analítica en las compañías. Y peor aún, en los datos no estructurados, solamente el 1% de esos datos no estructurados está siendo utilizado. Entonces, ante este panorama, eh, aquellas empresas que tienen por visión aplicar todas sus estrategias de negocio a partir de los datos, se reconocen inmediatamente, porque esas empresas son muy organizadas para recolectar los datos, para almacenarlos, tienen estrategias para procesarlos, tienen equipos en TI para poder hacer analíticas sobre esos datos y presentar resultados. Es como un ecosistema completo que se nota no solamente en las herramientas que tienen la infraestructura, sino que eso se nota en las personas, porque yo creo que esas empresas que son gobernadas por los datos, cada uno de los integrantes de esa empresa tiene que tener muy claro eso, tiene que vivir esos datos, tiene que vivir que su trabajo depende es de la analítica de esos datos, y eso es muy importante. Por eso muchas de las POC o pruebas de concepto que se hacen de analítica de datos con empresas muchas veces fracasan. Fracasan es porque no todas las áreas del negocio están conscientes de lo que se está haciendo y están involucradas, porque muchas veces creen que hacer analíticas sobre los datos, aplicar técnicas estadísticas o machine learning es brujería o es magia, ¿sí? Entonces no está muy consciente que en realidad los insights que salen de ahí es a partir de la experiencia que tiene cada uno de los miembros de la compañía. Y es que los modelos que se construyen para analítica de datos, sus modelos están alimentados con la experiencia de cada uno de los miembros de la compañía. Y a partir de búsquedas de patrones en los datos que muchas veces una persona normal no puede encontrar. Es tratar de desmitificar esos conceptos y tratar de llevarlo a todos los niveles, desde la gerencia hasta el nivel más bajo, porque todos tienen que vivir ese ecosistema. Y ahí es donde uno se da cuenta que una compañía en realidad es gobernada por los datos. Yo creo que hay un punto ahí, Germán, que es no tanto el misterio, sino como, por un lado, el mundo ideal que manejan los datas. Ustedes los datas lo vivimos como grupo en estos años, y cada vez que llega alguien nuevo tienen como el ideal de los procesos, y cuando van a ver los datos, la vida real es súper diferente. Sumado a otra cosa que es como que tal vez hay una parálisis ni siquiera por análisis, sino parálisis por incertidumbre del C-Level, porque pues cree que los datos que tiene seguramente no le sirven para nada, ni siquiera se anima con lo que tiene, y tal vez sí tiene algo muy bueno.
Y ahí hacen como todas esas leyendas de lo que no se puede, lo no estructurado, lo que no sirve, como que es una mezcla de todas esas cosas a lo mejor que meten miedos en las compañías, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que al final hay un exceso de como un bombardeo de información alrededor del tema actualmente, y eso lo que hace es lo que hace es generar ruido en las empresas, y lo hemos visto nosotros con los clientes, con empresas de todos los tamaños. Vemos empresas grandes donde la gerencia cree que es parecido a lo que Diego mencionaba, pero en otro sentido, cree que estoy durmiendo encima de una mina de oro, entonces son datos que entran a una caja que hace magia y sale plata. Tengo otras donde ven eso tan lejos que lo ven imposible y no es lograble, pero en general hay un factor común, y es solo aquellas empresas, como mencionaban Carlos y Mónica hace un momento, que realmente han entendido porque les ha tocado o porque ya tienen trabajando procesos de innovación y transformación digital desde hace algún tiempo y tienen equipos preparados y la compañía está orientada a eso, a un cumplimiento de objetivos claro, apoyado en los datos. Solo estas empresas son las que realmente ven el valor, y para ellas el nivel de ruido es menor, y esas sí entienden qué es lo que pasa en la vida real, y es, por más que yo piense que tengo datos y que están perfectos, en la vida real no pasa. Los datos no están disponibles, o sea que no los puedo usar cuando los necesito, o si están disponibles, el nivel de calidad no es el que yo necesito para poder trabajar. Y al final lo que pasa es lo que hemos visto en proyectos en estos últimos años, y en casi todos, es la mayor parte del esfuerzo se va simplemente, o simplemente no porque es complejo, pero se va en trabajar con datos, en limpiarlos, ajustarlos, transformarlos, y una parte muy pequeña del esfuerzo total es la que se dedica finalmente a construcción de modelos, a análisis exploratorio de esos datos y a realmente generarle valor al negocio. Entonces hay como de todo, pero creo que en resumen, buena parte del problema es el bombardeo de información y la diferencia de niveles de madurez en las compañías, y sobre todo en el C-level, en los directivos de estas compañías de diferentes tamaños, que eso hace que tomen de una u otra forma, o que puedan filtrar correctamente ese ruido que les está entrando a diario. Sí, por esas cosas que nos han pasado en estos años, más o menos hemos aprendido que un punto fundamental es arrancar entonces o sea, el mundo ideal, casi nunca pasa, pero el mundo ideal es que uno pueda trabajar con el C-Level, con el equipo, o sea, con el equipo, no se trata solo del presidente de la compañía, sino su equipo, su staff, en hacer una declaración, un manifiesto de los datos, ¿para qué? ¿Para dónde van? Mezclar eso con la visión de la compañía, que sea súper claro, un marco simple y claro, y sobre ese cimiento arrancar el trabajo con las áreas. Creo que eso que funciona, eso ha funcionado, y es es un muy buen primer paso antes de emprender el siguiente nivel, que en el siguiente nivel está esto que nosotros llamamos en grupo de Transformation by Numbers, que básicamente somos el complemento ideal para esos procesos de transformación digital que muchas compañías emprenden, porque lo que hacemos es ayudar a que los datos generen valor con interacciones nuevas, con una oferta de servicios, nueva generación de valor pues, para la compañía, y es un acompañamiento integral que hacemos en esa segunda fase. Eso lo hablaremos en otro iRock Show. La idea de hoy es hablar un poco del fundamento y la diferencia que tiene una no. Entonces, ahí vemos un poco lo que pasa cuando no hay la visión clara. Aparte de eso, hay otro punto esencial en este siguiente nivel que tiene que ver con la mezcla de equipos multidisciplinarios. Nosotros mezclamos la idea de pensamiento de diseño, o el pensamiento de diseño, y el entendimiento y la preocupación por el interaction design con datos. Es una cosa que en Grupo 2 hacemos, y es uno de los grandes diferenciales de nuestra compañía, y es algo que creemos que funciona muy bien, que cada vez más la gente lo entiende. Ustedes han trabajado con esto en estos años. Nosotros pues 16 años haciendo esto con Germán. Ustedes en estos años lo han visto en acción, y lo ven en acción todo el tiempo. ¿Cómo ha sido el descubrimiento de trabajar con gente de diseño? Quien quiera contarnos un poco sobre eso, sobre trabajar con diseñadores, ¿cómo va? O sea, ¿cómo ha sido esa mezcla entre preocupación por la experiencia o por el usuario más los datos y negocio? Eso ¿cómo lo han visto? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios en Grupo DOT? En mi caso, y hablo yo creo que por la mayoría de científicos de datos, nosotros venimos de una academia donde estamos acostumbrados a la importancia del cómo,
el método es muy importante, digamos, como con ese background en el que veníamos. El problema es que cuando uno llega a la industria se estrella y se da cuenta que el cómo deja de ser tan relevante y tiene que darle paso al para qué. Entender eso, y hablo desde mi experiencia, fue muy complejo porque nosotros siempre el estado del arte y este modelo funciona mejor que el otro, pero entonces ya el hecho de trabajar con equipos diversos nos abre la mente un poco venga, primero entendamos bien qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que le duele, y como empezar a entender mucho más a fondo cuál es esa necesidad que estoy atacando, cuál es ese beneficio que yo le voy a retornar, independientemente del modelo, de la arquitectura que yo vaya a implementar. Y yo creo que eso solo lo logra esa variedad en las diferentes disciplinas. Entonces, por un lado tenemos el equipo de ventas que son estrellas en entender necesidades, que a nosotros muchas veces nos cuesta. Tenemos, por otro lado, el equipo de mercadeo, en donde nos enseña a mostrar. Muchas veces nosotros hacemos cosas muy chéveres, pero nos cuesta transmitírselo a los clientes. Entonces, todo lo que hacemos normalmente llega a muy alto nivel dentro de las compañías y a ellos no les interesa qué está pasando por debajo. Ellos saben que es una caja negra que le entran unos datos y le sale una información y bueno, ¿y esto cómo me va a servir dentro de mi compañía? Entonces, toda esta parte de interacción nos lleva justamente a entender y poder explicar esa interacción de máquina-humano, donde nosotros como científicos de datos somos muy buenos hacia el lado de la máquina, pero un poco flojos hacia el lado del humano. Entonces yo creo que la importancia es como lograr ese balance y ese equilibrio entre dejar de ser tan máquinas y volvernos más humanos. Y eso. Señor Carlos, ¿cómo le ha ido con los diseñadores? Al igual que Mónica, yo tengo un background desde la academia, yo vengo de la academia y allá nosotros somos el back, el front, el data scientist, el ingeniero de datos, hacemos todo, ¿cierto? Entonces eso me ha dado muy duro, me dio muy duro al principio, ¿cierto? Entender que se necesita para un proyecto de este tipo la mano del interaction design, la gente de marketing, de ventas. Yo siempre he pensado que el trabajo puramente de un equipo de datas en la construcción de un modelo es muy probable que esté sesgado y que en realidad no tenga, al final no va a tener un valor real en su implementación. Siempre es necesario la visión y el punto de vista y las manos de trabajo de las unidades de marketing, venta, interacción, porque esto le da la forma al producto en realidad. Lo que nosotros hacemos, los datas, es la construcción de los modelos, el procesamiento de los datos, ¿cierto? Hacer que el despliegue sea correcto, pero si no le damos una forma a eso, en realidad el producto al final no va a servir para lo que fue pensado, y es generarle valor a la empresa. Y para que le genere valor a la empresa, las manos del Interaction Design tienen que estar ahí, las manos de marketing, las manos de ventas y las manos del front y un conjunto de personas que no solamente son los data scientists. Entonces, por definición, yo creo que siempre se tiene que requerir las manos de muchas personas para poder que un proyecto de este tipo en realidad genere valor. Nosotros casualmente hoy, Germán, hablábamos de cómo comunicar como esa diferencia o ese algo, dónde están esas ventajas o ese algo que puede ayudar a que la gente cuando trabaja con este enfoque sienta la diferencia, pues trabajando en un grupo. Yo no sé qué tanto si realmente el diseño hace que todo esto haya sido diferente, o sea, lo sé, pero digo ¿cómo contar que eso es diferente? ¿Qué hace que eso sea diferente? Siendo alguien que trabaja tan del lado de ingeniería. Pues yo, desde mi punto de vista, lo que creo es que realmente lo que se logra involucrando la práctica de diseño e interacción, como lo hacemos al menos en la empresa, es realmente conectar el negocio, conectar la ingeniería y el análisis de datos con las necesidades reales del negocio y ayudarle al negocio a entender realmente qué es lo que necesita y cómo lograr alcanzar esos objetivos que tiene
que tiene el negocio. Entonces, el diseño de interacción lo que es como que junta esos mundos. O sea, no es un mundo, no pasamos de ese mundo abstracto de solo datos a los que aplico análisis y hago modelos. Tampoco es el otro mundo abstracto en su propia naturaleza de solamente de métricas de negocio, de KPIs corporativos. Yo creo que a través del diseño de interacción lo que hacemos es juntarlos y ponerlos a hacer parte como de la misma solución. Yo creo que, y como lo hablábamos hoy, si hay un elemento diferencial en la práctica de este tipo de proyectos y de soluciones en nuestra compañía, está alrededor del uso de diseño de interacción como la metodología que mueve desde la concepción, desde la misma definición de las hipótesis hasta la implementación final de la solución para el cliente y obviamente la validación del impacto. Y sobre todo yo creo que, y eso se lo decimos también mucho a los clientes en los primeros acercamientos, y creo que vale pues para todo el mundo, y esto no se trata de vender cajas, no existen, a pesar de que se hable tanto de que hay soluciones que están listas para usar y haga doble clic y ya está saliendo la plata al otro lado. En la vida real eso no sucede. En la vida real lo que uno tiene es sí hay un apalancamiento de una práctica ya construida, de una cantidad de componentes ya hechos, de herramientas listas para usar, pero al final se requiere una metodología y trabajo conjunto entre el cliente y quien implementa para que la cosa salga adelante. Muy bien. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poco como del método que estamos usando ahora de forma resumida. Eso da para hablar un montón, o sea, y todo el tiempo, digamos que se acopla. Uno canta un método para trabajar en esto, da un orden, da la columna vertebral, pero siempre en cada cliente las cosas cambian. O sea, el mundo y nosotros en general, la forma de trabajar realmente ágil, realmente evolutiva, hace que con cada cliente las cosas se ajusten. Pero en términos generales, en una conversación larga que tuvimos con Mónica y en la que todos los datos también han estado del equipo de data, pero cabe la pena notar, el líder del equipo de data es Germán es quien lidera ese equipo. Ellos tienen su conclave semanal y hacen sus ceremonias y sus cosas raras, invitan gente rara que les habla una cantidad de cosas de todo lado del mundo de lo que están haciendo en estos temas. Hemos llegado como a estos 4 pasos, entonces vamos a conversar de esos 4 pasos. Yo lo que diría es, ¿quién se anima a comenzar de cada uno? Cada uno nos pedimos uno y conversamos de ese caso. Yo no sé, de Discovery, ¿quién quiere hablar de la parte de Discovery? Yo puedo hablar un poquito de Discovery. Moni, ¿tú quieres hablar de diseño, tal vez? Listo. Carlos, entonces le toca industrialización y me toca la fácil, que es mantenimiento, que es más cortica, pero no la más fácil de ejecutar. Entonces, cuatro momentos: descubrimiento, diseño y construcción, industrialización y mantenimiento. Estamos hablando de modelos, de cajas negras, si lo quieren ver así, que condensan la atención a un problema o a un conjunto de problemas específicos que generan altísimo valor, que pueden ser usados de muchas formas. Desde modificación de experiencias de usuario, desde optimización de procesos industriales, optimización de negocio, de muchas maneras. Entonces, ¿cómo empezamos? Con descubrimiento, Discovery. Un poco sobre eso, Germán. ¿Cómo funciona en términos generales el Discovery en Grupo DOT? Pues en general siempre se parte de una idea que puede ser un problema específico que el cliente tiene definido, o de una hipótesis, o de varias. En general es ¿qué tal si? O yo creo que si yo pudiera hacer esto, si pudiera saber esto, podría lograr tal cosa. Entonces se parte casi siempre de una idea inicial. Muchas veces la idea está completa, otras tantas está fragmentada y no se tiene muy claro cuál es el valor, si es que lo hay, pero al menos hay una curiosidad por parte del cliente. Entonces lo primero que hacemos nosotros en esta parte de descubrimiento, en la implementación de modelos para nuestros clientes, es una fase que nosotros llamamos de inception, una fase inicial. En esta fase, aplicando metodología de diseño e interacción, como lo mencionábamos hace un momento, lo que hacemos es validar con el cliente efectivamente a través del uso de un estilo de trabajo como dividido en 2 tracks, un track técnico y un track de negocio. Y en esos tracks lo que hacemos es tratar de identificar realmente a partir de esa idea inicial si esa idea realmente está alineada con lo que el negocio espera. Lo que uno va encontrando casi siempre durante esa parte, durante el inception, es que la idea inicial es solo un pedacito
y que hay otra cantidad de ideas conexas que a veces mucho más interesantes que la hipótesis inicial. Entonces, a través de talleres, que es básicamente cómo se ejecuta esta actividad, vamos llevando al cliente a declarar esas oportunidades que se van encontrando desde negocio, desde lo técnico. Obvio, como son oportunidades, también tienen requerimientos, entonces vamos también identificando los requerimientos que se necesita para lograr esto, típicamente en términos de acceso a datos, de disponibilidad de datos, de temas de seguridad, etcétera. Finalmente, todo eso lo recogemos y se aplica una metodología de evaluación de esas iniciativas. Salen muchas casi siempre. Y el parámetro de evaluación es sencillo, es igual, lo definimos en conjunto con el cliente, pero básicamente es qué de eso que estoy haciendo es lograble. Entonces hay un índice de qué tan lograble es o qué tan factible es que yo lo haga en el tiempo que tengo, con el presupuesto que tengo y con la visión que tiene mi compañía. Y segundo, qué tanto aporta ese algo o esa idea a los KPIs que tengo como compañía en el horizonte en el que esté pensando el modelo o los modelos que voy a implementar. Al final lo que tengo es un top N de iniciativas, top 3, top 5, top 10, depende de lo que el cliente quiera, y con eso se define un roadmap de implementación donde está claro con qué se va a iniciar, en qué orden se va a ejecutar. Hay básicamente un caso de negocio donde está el detalle de esfuerzos de parte del cliente, esfuerzos de parte nuestra, y obviamente una declaración completa de valor para eso que se va a implementar. Entonces, si uno lo mira en resumen, uno está logrando es que se parta de esa idea inicial que se explotó, por así decirlo, en muchas, que luego recogí y logré rankear para decidir cuáles eran realmente las que yo debía implementar y cuáles eran logrables. Con la salida de esa fase de discovery, ya uno tiene un plan preliminar de alto nivel y pasan a la siguiente fase, que es la fase de diseño y construcción. Le estoy diciendo que me está contratando, pero que todavía no, pero hay que hacer algo previo para poder hacer ese algo que usted supuestamente me contrató. La razón por la que lo hacemos así es que, en general, yo creo que no nos ha tocado un solo caso donde esté tan completa la idea de negocio o la hipótesis y los requerimientos estén tan claros que uno diga, no es necesario hacer esa fase inicial de descubrimiento. No, creo que no hemos encontrado el primero. Entonces, esa fase se hace con el fin de ayudarle al cliente a que el plan que finalmente se defina y lo que uno termine implementando realmente esté alineado con unas expectativas claras y que sea lograble en el tiempo y con el presupuesto que el cliente tiene disponible. Es una forma diferente, creemos por lo menos en la empresa, de tener la ejecución de estos proyectos de una forma más controlada y disminuir la incertidumbre. Si yo me lanzo a implementar solamente con la idea inicial, asumiendo de buena fe que todo está perfecto, incluyendo los datos, que ya están organizados, toda esa cantidad de cosas que uno puede asumir, seguramente lo que estoy es caminando rápido al fracaso o a proyectos con retrasos por fuera de lo que se podía aguantar. En resumen, lo que hice fue, en lugar de reducir la incertidumbre, lo que hice fue aumentarla. Esa es la razón por la que le proponemos a nuestros clientes trabajar de esta forma. Ok, así es. Muy bien, pasemos entonces a diseño y construcción. Esta es como la carne de, ok, logramos determinar en qué nos vamos a meter y pasamos a diseñar y a construir. Moni, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, digamos que hay un punto intermedio entre la fase de descubrimiento y de diseño y construcción, y es esa parte donde nosotros empezamos a entender los datos. Entonces, parte del descubrimiento, con todo lo que menciona Germán, es también empezar a conocer esos datos cuando el cliente dice, listo, ya definimos cuál va a ser la ruta de trabajo, definimos cuál va a ser el alcance, pero es importante empezar a conocer los datos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros somos expertos, y hablo por todo el equipo, en temas de ciencia de datos, de machine learning, no somos expertos en lo que hacen nuestros clientes. Entonces nosotros no sabemos ni de petróleo, ni de energía, ni de manufactura, ni de ningún tipo de negocio. Entonces tenemos que empezar a descubrir cosas a partir de los datos que nos comparten. Cuando ya empezamos a conocer los datos, ya entendemos mejor el negocio y
partimos de algo que se conoce en la academia, acá en la industria, como una línea base. Esa línea base es contra qué me voy a comparar. Entonces, tenemos dos caminos. Cuando el cliente dice, yo tengo algo en Excel, o yo tengo un proceso manual, o yo tengo A, B, C, y es lo que hago para construir mi primer resultado. O cuando el cliente dice, es que esto yo nunca lo he hecho, entonces no tengo ni idea a dónde tengo que llegar. Entonces, la línea base puede ser dada por el cliente o la podemos construir nosotros. La línea base es como ese punto de partida, un modelo sencillo, una solución muy simple que yo pueda iterar de forma muy rápida, y ese va a ser mi punto de comparación y el objetivo va a ser mejorar esa línea base. Vamos a hacer iteraciones. Entonces, este tipo de soluciones no es yo hago un modelo, funcionó, hasta luego. No, lo que hacemos nosotros es empezar a planear estrategias a partir de ya conozco mis datos, ya conozco el problema, entonces con toda la experiencia que tiene el equipo empezamos a definir rutas, qué tipo de modelo vamos a usar, qué tipo de arquitectura, y empezamos a planear. Depende del tiempo que tengamos, vamos a hacer ciclos. Entonces yo planeo, diseño, ejecuto. Cada vez que ejecuto, tengo que llegar donde el cliente, porque es que él es el que conoce su negocio, él es el que conoce el valor que le vamos a poder generar. Entonces decimos, venga, logramos estos resultados en la primera iteración, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Entonces, en conjunto con el cliente empezamos a diseñar métricas de evaluación, digamos, aparte de lo que nosotros usamos desde el nivel estadístico, científico, y empezamos a generar mejoras. Entonces, pensamos en, listo, esto está bien, pero podríamos ajustar por acá una cosita, podríamos agregar esto, cambiar cosas, y luego generamos nuevas iteraciones. ¿El objetivo cuál es? Y yo creo que ahí es donde nos toca muchas veces aterrizar al cliente, y es cuando hablaban de hacer brujería y magia, y eso es muy real, el cliente cree que esto es una bola mágica donde él dice, deseo que un modelo que haga tal cosa, listo, que sea perfecto. Los clientes tienen esa palabra muy arraigada, perfecto, y algo que nos cuesta mucho a veces hacer entender es, perfecto es la palabra que nosotros detestamos porque en lo que hacemos es lo peor que puede suceder. Digamos que modelos perfectos no hay, porque uno, los datos no son perfectos, porque todo lo que hacemos se basa en los errores, y obviamente el objetivo es intentar disminuir el error, y cada vez que hacemos iteraciones buscamos disminuir poquito a poquito esos errores, pero pues nunca vamos a llegar a un error de cero. Entonces yo le digo pues a los clientes cuando dicen, es que el modelo no es perfecto. Entonces, si el modelo fuera perfecto, preocúpese, porque quiere decir que aprendió de memoria a hacer una tarea. Y yo creo que todos lo vivimos en el colegio cuando hacíamos las cosas de memoria y no generalizábamos. El objetivo de los modelos es que logren generalizar y logren extraer algún tipo de patrones a partir de los datos. Y eso siempre va a tener errores. El objetivo es que sea pequeño, pero pues siempre lo va a haber. Y pues vamos a ir iterando hasta que logremos en el alcance de recursos y de tiempos que tengamos dentro del proyecto. Al final, ¿qué vamos a tener? Al final vamos a tener un producto, un modelo que me resuelve un problema. Pero ahí viene otra cosa y digamos va a estar muy conectada a lo que va a explicar Carlos ahorita, y es, no nos podemos quedar ahí. O sea, una vez el modelo entre en producción o yo ya empiece a utilizarlo, puede pasar dos cosas. Uno, que el cliente diga, listo, el modelo funciona, estoy contento, y lo deje quieto. Entonces, nos pasó con un cliente que en su momento el modelo fue el boom y, mejor dicho, hicimos cosas increíbles con los resultados, y luego de 2 años me lo vengo a encontrar, bueno, año y medio, me lo vengo a encontrar y utilicé una palabra muy chistosa y fue, el modelo se volvió esquizofrénico. Entonces le digo, pues claro, lo volvieron a reentrenar, hay una serie de procesos que hay que seguir haciendo, y él dijo, no, pues desde que cerramos el proyecto así quedó el modelo. Entonces, es un mensaje de este proceso de diseñar, planear, construir. No es algo que tenga que quedarse ahí, esto tiene que ser iterativo a lo largo del tiempo, porque a medida que los datos cambian, pues el modelo tiene que cambiar, yo le tengo que enseñar nuevas cosas, cómo evoluciona la historia, cómo evolucionan mis variables. Entonces,
sí para aquí dentro de la fase 1, llamémoslo así, de un proyecto, pero pues es algo que tiene que continuar en la historia. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a una de las partes que yo creo son las más difíciles, y es que yo diría que quisiera como tirar un número, hermano, algún porcentaje de todo lo que hacemos, cuántos de los proyectos pasan a esta fase. O sea, yo creo que son muy poquitos. Yo creo Yo creo que, que difícilmente el 10% de sí, ahí. yo creo que por el 10% llegan a la mayoría de edad, no, al estado adulto productivo real. Y es que normalmente se ejecutan las POC, los MVPs, toda la cosa, se hace, pero viene la parte de realmente poner a andar esto en el día a día de la empresa todo el tiempo. O sea, imagínense que si es una mejora en procesos industriales, pues que las máquinas anden todo el día, usen ese modelo y con eso que aprendieron, reajusten sus estrategias de control. O que si usted tiene estrategias de mercadeo con lo que está haciendo, el conocimiento del cliente o la oferta que sugiere todos los días se mejore y lo ejecute realmente, que es la industrialización. Es llevar a la operación diaria de las cosas, de las cosas más complicadas. Por todo, porque es lo que más involucra cultura en las organizaciones, por donde técnicamente uno se reta mucho más, porque poner todo a andar realmente conectado, sale uno del laboratorio y tiene que ponerlo a andar en el mundo real. Cuente pues, Carlos, ¿qué se hace en industrialización más o menos? Claro. Ustedes decían que más o menos el 10% de las POC son exitosas, y cuando hablamos de las pruebas de concepto, estamos hablando casi que de los puntos 1 y 2 que acaba de explicar Germán y Moni, ¿cierto? Y yo diría que ese 10% que pasa a la industrialización, solamente ese 10, tal vez un 5%, lleva a cabo un proceso de industrialización exitoso. Y es porque... Quisiera notar algo ahí, y es, no se trata que no funciona lo que se hace al principio, o sea, las POC funcionan. De lo que se trata es que realmente se tome la decisión y además se caiga en cuenta la inversión que hay que hacer para que esa cosa funcione a escala industrial. Es ahí la cosa. Sí, de ese 10% de proyectos que son exitosos y que se deciden llevar al proceso de industrialización, en el proceso de industrialización hay muchos proyectos que también se quedan, y son muchísimos. Y es porque la industrialización es de esos factores clave de fallo en un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque no se diseñó adecuadamente el proceso de la prueba de concepto. Se utilizaron datos escasos para alimentar los modelos, que luego el volumen de datos reales en el proceso de industrialización era tan gigante que la arquitectura que fue planeada inicialmente en las etapas 1 y 2, o que la infraestructura que fue planeada en realidad no va a poderse industrializar de la misma manera que se hizo en la prueba de concepto, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que los fallos en realidad, más que en las POC pueden ser muy exitosas, pero pueden estar en el proceso de industrialización. Si nosotros vemos el esquema en el proceso de industrialización, no empieza desde la ingesta ni el almacenamiento de los datos. Se supone que esas son etapas que ya fueron solucionadas en la prueba de concepto. Empezamos desde la automatización del preprocesamiento de los datos, porque muchas veces en una prueba de concepto nosotros hacemos procesamiento de los datos, pero solamente para ese pequeño conjunto de datos limitado que se supone que generalizan el problema de la empresa o la necesidad que se quiere resolver a través de analítica de datos, pero como no se están utilizando todos los datos, entonces no se requiere un proceso automatizado de ese preprocesamiento. Y esa es la primera etapa en un proceso de industrialización, automatizar ese preprocesamiento que ya se tiene, muy posiblemente en notebooks, en el diseño y la construcción de etapa de un proceso de analítica de datos. Luego, muchas veces en las pruebas de concepto nosotros no tenemos en cuenta todas las fuentes de datos. En la etapa de industrialización es posible que integremos nuevas fuentes de datos, fuentes externas de ventas o de marketing o de noticias, dependiendo del tipo de proyecto. O también se puede referir a eso de la integración de fuentes de modelo, es a que nosotros tenemos muchas fuentes que son heterogéneas, y en el proceso de diseño y construcción nosotros trabajamos solamente con información en batch. Cuando hablamos de información en batch es que cogemos todos los datos, los partimos en dos, en paralelo los cogemos todos, los almacenamos y lo partimos en 2 o 3 partes para poder entrenar, para poder validar y para poder hacer el testeo, ¿sí? En cambio acá
nosotros tenemos para el proceso de industrialización que tener todas esas fuentes de datos casi que en streaming, alimentando los modelos. O sea que tenemos que integrar todas esas fuentes heterogéneas de datos y a eso se refiere ese paso de la industrialización. Luego ahí sí empezamos a alimentar los modelos, muy posiblemente sea ese mismo modelo que se trabajó en la POC, pero reentrenado con los datos, con el conjunto de datos ya completos del problema en el proceso de industrialización, y ahí es donde pasamos al despliegue y puesta en producción del modelo. Cuando hablamos de puesta en producción del modelo, estamos hablando de que ya ese modelo lo vamos a hacer observable para los usuarios, ¿cierto? Ahí es donde vamos a validar realmente cuál es el desempeño de nuestro modelo, el desempeño cualitativo del modelo, y eso lo vamos a poder obtener a través del monitoreo en los primeros días o primeros meses de cómo es el comportamiento del modelo. Cabe resaltar que en el proceso de industrialización, como decías Diego, Germani y Moni, hay que tener en cuenta que los modelos se deben reentrenar, y eso es una etapa fundamental en el proceso de industrialización. Es que los modelos no funcionan eternamente. Si cambian los datos, porque es muy probable que el comportamiento de los datos, los patrones de los datos van a cambiar, pues el modelo tiene que reentrenarse. No significa que tiene que ser un modelo totalmente nuevo, puede partir del modelo anterior ya entrenado y a partir de ahí reentrenar con los nuevos datos. Esto hay que hacerlo reiterativamente cada vez que nosotros, depende en realidad del negocio y de la necesidad y del tipo de proyecto, pero siempre lo tenemos que hacer. Llevémoslo a plata blanca, Germán, porque esto nos ha pasado. Entonces, uno habla con un directivo y cuando finalmente se animan a, listo, cotízame, ¿cuánto tengo que invertir para industrializar? Pongan el pito y se van de... ¿Por qué? ¿Por qué es tan costoso o a veces es más caro? Esa fase es más cara que el resto. ¿Por qué puede pasar eso? No, pues puede pasar y pasa realmente. Es un tema, piensen en lo complejo que es el manejo del ciclo de vida del software normal. Ciclo de vida del software normal, yo tengo personas que son los desarrolladores de back y de front y gente técnica que me hace configuraciones y conexiones contra bases de datos y servicios de autenticación, etcétera. Tengo esta gente trabajando toda en una base de código. Ese código es versionado, esas versiones tienen cambios, tengo ajustes, tengo depuración, tengo compilación, tengo tengo entornos diferentes, tengo lo que conocemos como DTAP, de desarrollo, testing, aprobación y producción. Tengo mantenimiento de múltiples versiones y tengo que tener un control completo de lo que pasa en ese ciclo de vida de punto a punto. Eso es lo que hoy día, y además espero que eso se haga de forma automática, que si un desarrollador hizo un ajuste y ese desarrollador ya tiene el permiso y está listo y él simplemente le dice, no sé, push to deploy, lo hace inmediatamente, él va y arranca un proceso automático de versionamiento y de publicación de esa versión, etc. Piensen en eso que ya es complejo, que es todo ese ciclo de CI/CD de integración continua, de delivery continuo del software, es igual de complejo, pero con una capa adicional que tiene que ver con el tema específicamente de los modelos. En los modelos ya pasa lo mismo, pasa que tengo que compilar código para front, tengo que compilar código para back también, pero además entro en un proceso más complejo y tengo que hacer el reentrenamiento de los modelos, que tiene pegado no solamente el proceso no es simplemente yo mando a reentrenar, sino como mencionaba Carlos hace un momento, va de punta a punta. Entonces tengo una ingesta de datos que vienen en batch cada mes o vienen en stream que me están llegando cada 10, cada 20 minutos o cada día o lo que sea, cual sea cómo funcione mi negocio. Con esos datos tengo que ir reentrenando y tengo que ir probando porque no puedo pasar en negocios, eso ya está en producción, no lo puedo pasar directamente, no puedo reemplazar la que tengo buena ahora por esta nueva, sino que tengo que hacer pruebas. Entonces, en resumen, es tan complejo porque es mucho más complejo que el manejo del ciclo de vida del código normal de las aplicaciones, y eso hace que sea tan difícil. Entonces, todos estos conceptos normalmente son nuevos para los clientes y a eso súmele la complejidad de estar hablando del tema de modelos de Machine Learning, pues peor. Entonces, por un lado está el entendimiento, por otro lado está el esfuerzo, requiere más esfuerzo desde el punto de vista de infraestructura, de configuración de esa infraestructura, de lograr que el proceso sea auditable, repetible, controlable,
que eso esté conectado al negocio de punta a punta, desde la ingesta hasta el fin. Entonces, al final, es lo que termina pasando es eso, que es tanto más costoso que haber entrenado que haber logrado el entrenamiento del primer modelo. ¿Cuál es la ventaja? Que en el largo plazo, o en el corto plazo, perdón, los beneficios son clarísimos, porque yo me quito todo el proceso manual que tendría que hacer para garantizar que los datos lleguen, que los datos se transformen, que se reentrene el modelo, que alguien pruebe, yo todo eso lo automatizo. Entonces, los clientes sienten temor, creo, por eso, por dejar que esté tan automático. Están más cómodos teniendo gente que haga cosas en tareas que al final no aportan valor para el negocio. Y por el otro lado, que me salgo un poquito de la pregunta inicial, pero creo que es importante. Por el otro lado, está el tema que al cliente le da susto, al menos eso es lo que hemos visto, porque dicen, listo, y si esto empieza a funcionar así, yo no tengo con qué responder. Ya es un tema es de la madurez de la compañía. Supongamos, tengo un modelo que está funcionando perfecto, que está industrializado, que se está reentrenando solo cada mes, es un modelo de deserción, por ejemplo, o de churn. El cliente dice, sí, maravilloso, ahora estoy detectando 10 veces más churners que los que detectaba antes manualmente, pero no tengo manos para procesar eso. Entonces prefieren devolverse, a pesar de que ven el beneficio, devolverse, lo hacen manual, lo hacen más despacio, y eso lo que hace es que se desdibuje un poco, se pierda un poquito el beneficio para la compañía. Ok. Y en la última etapa, que es mantenimiento, pues no es la última, sino que todo esto se repite. Yo quisiera como ver el mantenimiento de... Imaginen que no necesitaría mantenimiento si las condiciones del planeta jamás cambiaran. Es decir, si no hubiera contexto cambiante en el ciclo de compras en telco o en el ciclo de banca, si no hubieran competencias, si no hubiera agentes externos que modifican el comportamiento. Todo eso hace que las cosas cambien, el mundo cambia. Entonces, los modelos necesitan ser reentrenados, incluir nuevos datos. Técnicamente, seguramente hay cosas que hay que hacer de tareas de incorporación o modificaciones que puedan tener el back o las bases de datos que los alimentan. Pero si uno lo viera como por partes, uno también podría pensar, las compañías se reinventan, modifican sus servicios, modifican su propuesta de valor, puede haber una estrategia nueva. Todas esas cosas hacen que uno tenga que estar pensando en cómo hago que el modelo no se quede pegado y la compañía siga evolucionando. Eso pasaba hace 30, 40 años. Por eso uno ve sistemas de atención o los famosos legacy o back office que todavía mueven negocios y que fueron escritos hace unos 30 años y que tienen procesos embebidos en ese código que se siguen ejecutando. Todavía hay mercados que se aguantan eso, pero poco a poco eso se va reventando porque la gente exige, el usuario exige, los negocios exigen nuevas formas de interacción más rápidas, nuevos modelos de negocio, y todo eso hace que las cosas cambien. Entonces la lógica es el foco de mantenimiento no solo en la parte técnica, sino en cómo todo el contexto, todo el futuro, toda la filosofía de las compañías cambia e implica que esos modelos tengan que estar cambiando, porque el mismo modelo no te va a servir toda la vida. Seguramente vas a ver que el rendimiento no es el mismo. Aún no estamos en Westworld, la serie, pero pronto vamos a estar ahí. Con modelos que se autoentrenan o que toman el contexto y eso seguramente va a ir pasando, pero el mantenimiento es necesario, se requiere para que las cosas sigan andando y se mantengan vigentes. Muy bien, yo quisiera ahora como de ese mundo grandote, uno dice, claro, no ve el modelo y dice, no, esta vaina es para compañías gigantes, esto solo puede pagar una corporación grandota, y precisamente estamos pensando en que no, en que nosotros podemos trabajar, que hay formas prácticas de hacerlo, y por eso veníamos trabajando en una idea muy sencilla que es un caso típico de lo que está pasando hoy día, y es el siguiente. Ustedes imaginen esos comercios medianos pequeños que tienen domicilios, restaurantes, ¿bien? O en general, sí, servicios de comidas, servicios de mercado también, tiendas. La tienda del barrio o de los nuevos barrios, de los barrios de los últimos 15 años en Colombia, que son barrios donde son un montón de edificios y hay un pequeño, en alguna parte, en unos 2 kilómetros alrededor, seguramente hay unos pocos comercios, y ese comercio atiende por teléfono a todo ese radio. Entonces, son lugares, son restaurantes donde sí hay gente que visita, pero muchísimo de lo que se hace por teléfono. O cigarrerías que atienden mucho por teléfono. Entonces, lo que pensábamos era, bueno, vamos a tomar tomamos uno que se llama Santo Pollo,
que es un restaurante. Lo que hace Santo Pollo es, sí, vende pollo, obviamente, como muchos asaderos. Pero lo que empezamos a pensar fue, bueno, hay un ciclo normal y es que vamos a empezar por un caso sencillo y es, en uno de estos lugares yo tengo datos, todos estos lugares ya han comprado un POS, un sistema que tiene incluso ya están bastante sofisticados, los compra para atender en caja y ahí tienen toda la información de lo que la gente pide y cuando la gente llama también se consigna ahí. Entonces yo tengo datos de lo que llaman y tengo datos de sitio. Entonces pensamos, bueno, tengo una fuente de datos interesante para hacer cosas. Y pensamos en dos casos iniciales, que pueden ser, venga, por lo menos si yo pudiera segmentar diferente, seguramente podría mejorar la experiencia o seguramente si pudiera recomendar mejor los productos. Grosso modo, eso es lo que estamos trabajando, Germán. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que venimos trabajando? Y ahorita un poco conversamos con Mónica y Carlos de casos de la vida real, cómo esto sí le puede pegar a un negocio pequeño. Sí, en general, y eso lo hemos visto en los proyectos con el tipo de clientes que trabajamos nosotros, que usualmente son clientes grandes, es la buena parte del valor está simplemente en poder observar los datos completos, y ese observar los datos completos se hace durante esa primera parte que Mónica mencionaba y hace parte del análisis exploratorio de datos. Ahí hay muchísimo valor siempre para nuestros clientes. Entonces lo que pensamos es, ¿qué tal si yo hago una parte de ese análisis exploratorio inicialmente para estas pequeñas compañías, donde ya tienen el insumo principal, que son los datos, obviamente, los datos de mis clientes, datos como qué tanto me compran, qué es lo que más me compran, con qué frecuencia, el ticket promedio, etcétera. Entonces, ¿qué tal si yo los voy llevando paso a paso por un proceso en el que ellos puedan ver el beneficio de utilizar técnicas de análisis de datos y en algún punto técnicas más avanzadas de Machine Learning en beneficio del negocio? Entonces hicimos un primer ejercicio, básicamente tomamos los datos de este post de Santo Pollo, que fue quien nos prestó los datos para hacer las pruebas, y nos dieron datos de 2 años, de los últimos 2, 3 años. Tomamos un año de esos y lo que hicimos inicialmente, que fue algo muy sencillo, fue tomar esos datos, procesarlos en una hoja en Google Sheets, en Drive, y hacer un análisis RFM normalito, que es básicamente poder segmentar mis clientes por las costumbres de consumo, y es cuándo fue la última vez que me compraron, si me compraron hace poco, hace más o menos, hace mucho, qué tan seguido me compran, cada 8 días, todos los días, cada mes, etcétera, y cuál es el ticket promedio y es en promedio cuánto gastan conmigo. Entonces, con esos datos sencillos que lo tienen todos los posts, todo el que tenga post, independientemente si lo tiene conectado a internet o no, tiene estos datos. Entonces es hacer un ejercicio súper simple de segmentación donde ellos puedan identificar cosas de mucho valor como quiénes son mis clientes nuevos, o sea, clientes que quiero enganchar porque acaban de llegar, quiénes son mis clientes que históricamente han sido buenos y tienen riesgo de irse, que esos son los churners, cuáles son los clientes que tienen potencial de crecer, cuáles son los clientes a los que les puedo hacer oferta mezclada, cuáles son los gustos de mis clientes para ver cómo los atiendo, y poder hacer un trabajo súper simple de convertir esos datos que ellos ya tienen en accionables que tengan un impacto positivo para el negocio y además a través de mecanismos súper simples que ellos ya tienen. Por ejemplo, mensajería vía SMS o vía correo electrónico o vía WhatsApp. Todos saben cómo hacerlo, hay muchas plataformas, es súper sencillo. Entonces, como primera parte, lo que queríamos hacer fuera eso, ya lo hicimos. Estamos trabajando por tener una versión que sea self-service, es decir, que simplemente quien quiera usarlo va a ser gratuito. Quien quiera usarlo, entre, suba sus datos y él automáticamente lo que va a hacer es generarle este ejercicio de segmentación con sus clientes, con los datos de sus clientes, que lo va a poder visualizar en un dashboard sobre Data Studio y que lo va a poder utilizar para mejorar el rendimiento de su negocio. Eso en la primera parte. Luego queremos avanzar utilizando técnicas de Machine Learning sobre esos datos, pero ese es el camino que estamos recorriendo hasta ahora, Diego. ¿Qué se les ocurre con eso, Mónica? No, digamos, uno tiene la idea de que para hacer un modelo de Machine Learning o para poder sacar valor o conocimiento a partir de los datos, necesita ser una compañía gigante que esté almacenando datos todo el tiempo y a uno le hablan de Big Data. Entonces, aquí viene un problema y es que la gente confunde el Big Data con el Machine Learning y no, pero es que yo no tengo tantos datos. No, o sea, realmente desde que yo tenga datos, yo puedo empezar a generar
conocimiento a partir de esos datos. Entonces, por ejemplo, el caso que menciona Germán, que yo creo que no solamente le pega a un restaurante, una pollería, sino podemos hablar de una tienda de barrio, podemos hablar de una carnicería, cualquier lugar que tenga un sistema POS va a tener información almacenada. Ahora, imagínense, uno piensa que necesita estar en la ciudad, necesita estar rodeado pues de servidores, computadores. No. Ejemplo, un agricultor y sembrar. Hablo como vivo en un municipio que siembra. Y muchas veces los agricultores pierden mucha plata porque sembrar es una lotería. Entonces, invierten mucho en sus siembros y cuando van a ir a vender sus productos, resulta que el precio está por el piso. Como hay ocasiones donde ocurre el caso contrario, el precio está por las nubes y se llenaron de plata. Entonces, muchas veces son decisiones tomadas en base a la experiencia. ¿Será que siembro este mes? ¿Será que siembro el otro mes? Cuando saque mi cosecha, ¿en cuánto puede estar? Pero ¿qué pasa si yo me pongo en la tarea de anotar los precios de mi producto día tras día en las centrales de abastos y empiezo a hacer un modelo que me diga para que usted le garantice una ganancia de tanto y tanto, mirando condiciones climáticas, y así yo no tenga los datos en este momento, yo puedo empezar a mirar el clima, esa información está pública, está disponible, y un modelo que me diga, listo, ¿por qué no siembra en enero si va a sembrar tal producto? Y la probabilidad de que cuando usted tenga su cosecha y pueda vender su producto en tal precio es de tanto por ciento. Entonces, ni siquiera es más como querer subirse al bus. Entonces, datos públicos hay un montón. Miremos qué datos públicos me sirven. Si yo soy un transportador y puedo mirar datos de Waze, datos de noticias, podemos empezar a alimentarnos de información externa. Y también si yo soy una empresa pequeña que estoy almacenando información y puedo empezar a construir con los datos que tengo, pues empezar a trabajar. Entonces, modelos de Machine Learning hay de todos los sabores y todos los colores. Entonces tenemos modelos muy simples que si yo tengo una cantidad de datos reducidas, va a funcionar, voy a encontrar una respuesta y voy a poder trabajar con esos datos. Ya si quiero usar modelos mucho más complejos, voy a tener unas restricciones porque el volumen importa, la calidad de los datos importa, pero pues no quiere decir que yo no tenga alternativas. Entonces, yo no acomodo mis datos al modelo. Esa es como la conclusión, sino yo genero un modelo a partir de los datos que tengo. Ok, ok. Pues nada, estamos en eso, tratando de empezar a trabajar con que todo eso que estamos usando con compañías grandes, diferentes verticales, lo podamos usar en casos reales. Creo que es un buen momento para ponerlo a disposición de la gente. Yo no sé qué tanto, no quiero usar ni ser pretencioso diciendo ayudar. Está ahí para quien lo quiera usar y estamos trabajando en esta primera versión de uso de los datos del post para por lo menos tener una segmentación, que esas llamadas o esos mensajes que mande sean no segmentados y que le pueda ofrecer unos productos, una canasta de productos, una lista de productos más especializada a segmentos específicos para mejorar la relación con el cliente. Es una primera cosa en la que estamos trabajando. Luego ya le queremos integrar algunas otras cosas que el equipo estará trabajando. Ya a gran escala, pues bueno, está Max Reaction, que es uno de los productos que estamos trabajando, que se centra en algo que es un Customer Data Platform. De eso hablaremos en otro programa, que ya es la arquitectura de esto llevada a gran escala, donde mezclamos un montón de datos, de interacciones en post, en llamada, en web, en app, y eso lo mezclamos con datos del entorno, Google Trends, clima, tal. Bueno, ese es el modelo más complicado. Muy bien, ha sido muy bueno hablar con ustedes. Yo no me quiero decir la pregunta clásica del iRock Show, entonces vamos a empezar con la ronda de la pregunta clásica del iRock Show. Una vez más, Mónica, Ladies First. Mónica, ¿tú qué música escuchas? Ay, a mí me gusta de todo un poquito, me encanta el son cubano, me gusta mucho el jazz, me gusta el blues, pero si yo me sentara y quiero escuchar algo en este momento, el son cubano me parece delicioso. Bien, o sea, va a ser una versión compleja de la pregunta típica del iRock Show, que básicamente es, vamos a hablar de bandas de rock. ¿Escuchas alguna clase de rock, Mónica? El clásico. Ok.
O sea, para ti clásico, para ti, ¿dónde comienza y dónde termina el clásico? Estamos hablando de clásicos 60, clásicos 80, clásicos 90. No, me gustan los Beatles, los Who, The Doors, por allá. Muy bien. Muy bien. Entonces, la idea es que utilicemos un poco la metáfora de banda de rock, que te guste o no te guste, para que a través de eso comuniquemos de una forma muy elegante con que identificas una marca o una tecnología específica, ¿ok? Ok. Ah, ¿tú conoces Teradata? ¿Te ha tocado, perdón, te ha tocado utilizar Teradata? Borremos la anterior palabra. ¿Te ha tocado algo Eh, en Teradata? no, sé que es... perdón, borremos No. eso. Sé que un cliente lo utilizó, pero fue muy transparente para mí. A mí me dejaron los datos en la plataforma, entonces, No, no ok, tengo ni idea. muy bien. Entonces, vamos a tratar de trabajar con otra que sí has trabajado. Entonces, si tú tuvieras que decir una banda, para ti, ¿qué banda sería Microsoft Azure? Uy, es que esto puede generar conflicto. Esa es la idea. Para mí sería Soda Stereo. Ella durmió al calor de las masas. Que está muy sobrevalorado para mí, pero no cumple mis expectativas. Ok. ¿Hay un comentario, Germán, al Pero respecto? no me odie. No puedo de la risa, weón. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. La idea es que salga así como está saliendo. Muy bien. Carlos, entonces, si tuvieras que asociar con una banda, esta marca, ¿tú con qué banda asociarías a IBM? Te quedaste en mute, no puede ser. Ya. Yo, a IBM, por la gran mayoría de sus productos, no solamente por esto, yo lo asociaría con Maluma. Ponte creativa, ven y trae tu atómica y las 12 mismo tiempo para pasarla bien. Póngase la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la gente. Ponte creativa, ven y trae tu atómica y las 12 mismo tiempo para pasarla bien. ¿Por qué les dio tan duro, güey? ¿Cómo así, weón? ¿Por qué? Y no tanto con Maluma, sino con el reggaetón. Por esa capacidad de expandir, ¿cierto? Ok. De expandir un producto, dejémoslo hasta ahí. O sea, muy pop. Muy bien, muy bien. Muy bien, Germán. Con Germán yo sí quisiera hacer un poquito más complicada. Entonces, ¿qué banda sería para usted Lisp? Uy, marica. Yo estaría como en lenguaje de programación. Muchas. Yo Lisp lo asociaría con lo que me gusta, como Wagner, por ejemplo. Que está lleno de berraquera, lleno de berraquera, de historia, de empuje, de todo. Todavía después de más de 100 años se sigue escuchando, sigue estando vigente. Lisp está cerquita, más de 60. Y otra, o ya yendo a bandas de rock, me parece que sería muy del estilo, sería como Motorhead. Todas las bandas tienen que ver con ellos, Motorhead o Misfits. Todas las bandas tienen que ver con ellos, todas dicen, tengo cosas que tomé de ellos, pero al final ninguno termina siendo tan bueno como la versión original. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, este ha sido nuestro iRock Show de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros su conocimiento. Vendrán muchos más. Esto lo estamos publicando quincenalmente. Seguramente, no sé si el ritmo cambia semanalmente porque hay mucho tema para hablar. Pero pues nada, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros. Bueno, Gracias a todos, gracias Diego, gracias muchachos, Manu, Carlos, Gracias, Diego, por la invitación, gracias. chao a todos, feliz bueno, noche. que feliz Chao. noche.